Supongamos que queremos multiplicar 13 por 23. Miremos el primer número, el 13. Como empieza con 1, vamos a dibujar una línea recta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Luego, como el número 13 sigue con el 3, como segundo dígito, vamos a dibujar 3 líneas paralelas a la que habíamos dibujado antes y otra vez de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ahora que ya tenemos el primer factor 13, vamos por el segundo factor, es decir, el 23. Tomemos el primer dígito, el número 2. Tracemos 2 líneas perpendiculares a las que se habían trazado antes. Y por último, como el segundo dígito es el 3, vamos a dibujar 3 líneas separadas de las anteriores. La figura quedaría de esta forma. Ahora vamos a contar las intersecciones o cruces que se produjeron entre todas las líneas. Si anotamos de la siguiente forma, a la izquierda de todo ponemos el número 2. Luego sumamos los dos números verticalmente, el 3 y el 6. Se tiene el número 9. También lo anotamos, que será este el número del medio. Y por último, el número 9. Solo que queda sobre la derecha. Este también lo anotamos. En consecuencia, nos va a quedar anotado el número 299. Revisemos, hagamos la cuenta 13 por 23. Efectivamente se obtiene 299. Ahora contemos las intersecciones que quedaron alineadas verticalmente. Como se ve en la figura, todo lo que hay que hacer es sumar los cruces y luego sumar en forma de columna. Otro ejemplo, supongamos que queremos multiplicar 213 por 321. Vamos a hacer la misma construcción de hace un momento, pero en lugar de usar números de 2 dígitos, usaremos números de 3. El procedimiento es el mismo, solo que ahora, tal como cuando uno suma normalmente, si el resultado excede el número 10, se debe ocupar una reserva. Hay que aplicarlo en este caso también. Como antes, como en el primer número para multiplicar es el 213, tenemos que construir 3 conjuntos de líneas paralelas. Luego, vamos a poner 3 líneas separadas de las anteriores. Una vez hecho esto, tomamos el otro número, es decir, el 321, y hacemos lo mismo. Nos quedará como la figura. Ahora vamos a contar las intersecciones que quedan alineadas verticalmente. Como lo podemos ver en la pantalla, todo lo que hay que hacer es sumar las intersecciones y contar en forma de columnas. En este caso se tiene que 6, 3 más 4, 9 más 2 más 2, 6 más 1 y 3. O lo que es lo mismo si realizamos la suma, 6, 7, 13, 7 y 3. Pero el 13 le aporta una unidad más al número que está inmediatamente a la izquierda. Por lo tanto, queda convertido en 6, 8, 3, 7, 3. Verifiquen la multiplicación. 213 por 321 es 68.373. Pero ahora que ya hemos visto el método, la pregunta que hay que contestar es ¿por qué funciona? En realidad, este sistema que uno puede aplicar a cualquier multiplicación funciona porque uno usa una propiedad especial, la propiedad distributiva. Esta propiedad dice que si uno tiene 4 números, simbolizados por las letras, se puede obtener lo siguiente. Veamos un ejemplo. Supongamos que uno quiere multiplicar 7 más 8 por 11 más 5. El resultado es 240. Ahora, en lugar de proceder así, si uno puede distribuir los factores, va a quedar de la siguiente forma. Esta propiedad vale para cualquiera de ellos, ya sean números reales o no. Con todo esto, quiero mostrar cómo se usa la propiedad distributiva para explicar por qué funciona este método en los dos ejemplos ya descritos anteriormente. Escribimos el desarrollo decimal de ambos números. Luego,
Si realizamos la multiplicación de forma distributiva, se obtiene lo siguiente. Y eso es precisamente lo que queríamos comprobar. Otro caso para multiplicar el 213 por 321, si lo hacemos de la manera convencional, obtendríamos lo siguiente. Observen que si uno suma en forma de columnas, es decir, verticalmente, se obtendrían los siguientes resultados. Y obviamente, como no se puede poner el número 13, uno lleva una reserva prestada al valor de la izquierda. ¿Qué es lo que habíamos obtenido? Y ese resultado es el que buscábamos. Por lo tanto, revisando la forma en que uno multiplica habitualmente, se encuentra con los mismos números que tiene en el paso anterior. El método, obviamente, que hemos planteado no aporta nada nuevo, sino que es una manera gráfica y concreta de entender qué es lo que uno hace cuando multiplica en la vida real. Obviamente, no es la idea que alguien multiplique de esta forma, ¿o sí? Pero en realidad sí sirve para comprender cuál es el uso que uno le puede dar a la propiedad distributiva en el momento en que uno hace una multiplicación cualquiera. Y hablando de números y productos y multiplicaciones, observemos ahora el siguiente relato sobre la ley de los grandes números. En 1713 se publicó la demostración de la ley de los grandes números del matemático suizo Jacob Bernoulli, como parte del libro póstumo El arte de hacer conjeturas. Se trata de un teorema de probabilidad que describe la estabilidad a largo plazo de una variable aleatoria. Cuando el número de observaciones de un experimento, como tirar una moneda, es suficientemente grande, la aparición porcentual de un resultado, por ejemplo caras, será muy cercana a la probabilidad del resultado, en este caso 50%, o desde un punto de vista formal, dada una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. El promedio de las observaciones se acercará a la media teórica de la población. Imagine que lanza un dado normal de 6 caras. Esperamos que la media de los valores obtenidos sea el promedio, es decir, 3,5. Imagine que los 3 primeros resultados son 1, 2 y 6. Tirando el dado más veces, el valor del promedio se acercará a la larga al valor 3,5. Los encargados de los casinos adoran este teorema porque pueden confiar en resultados estables a largo plazo y actuar en consecuencia. En el arte de hacer conjeturas, Bernoulli estima la proporción de pelotas blancas en una urna que contiene un número desconocido de pelotas blancas y negras, extrayendo pelotas de la urna y reemplazándolas aleatoriamente después de cada extracción. Estima la proporción de pelotas blancas mediante la proporción de pelotas blancas extraídas. Si se realiza esta operación un número suficiente de veces, se puede obtener la precisión que se desea en la estimación. Bernoulli afirma que si las observaciones de todos los acontecimientos continuaran hasta el infinito, de modo que la probabilidad se convirtiera en una certeza absoluta, todos los sucesos del mundo se darían en proporciones fijas. Incluso en los hechos más accidentales podríamos reconocer una especie de predestinación. Gracias, Javiera. ¿Recuerdas cuando te tuviste que aprender las tablas de multiplicar? Seguramente muchos tenemos experiencias distintas, como la repetición incesante, algún canto, algún juego o algún castigo. El siguiente video, realizado por algunos estudiantes, nos muestra una manera didáctica y divertida de aprenderse las tablas de multiplicar más difíciles. Por 2. Hola, ¿cómo estoy para la prueba de matemáticas? Más o menos nomás, porque no me sé la del 6 y la tabla del 7 y hasta el 9. A ver, pero es que es súper fácil. ¿Por qué no usas tus manos mágicas? ¿Esa? No, pues las tuyas. Mira, imagínate, este es un 6, 7, 8, 9, 10.
Y acá es 6, 7, 8, 9, 10. Veamos 6 por 7. 6, 6, 7. 6, 7. Ya, 6 por 7. La de arriba las sumas como decenas. 10, 20, 30. Y la de abajo la multiplica entre sí. 4 por 3. Yo me sé esa, 12. 12. Entonces, 30 más 12. 42. ¡Bien! 6 por 7 son 42. ¿Sí? Hagamos otra. Ya. 8 por 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sumamos las de arriba como decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y 2 por 2. 4. Entonces, 60 más 4. 64. ¡Bien! 8 por 8. 64. ¡Bien! Ahora haz una tú. A ver, 6 por 9. Ya, entonces, ya, 6 y 9. 6, 7, 8, 9. Sumo las decenas. 10, 20, 30, 40, 50. Y multiplico los de abajo. 4 por 1, 4. 54. ¡Bien! Alfredo Contreras. ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Se aprendió las tablas? ¿Sí? Muéstreme. ¿Y de memoria? No. Pero tengo un método para hacerlo. Mire, pregúntenme. 6 por 7. 42. Muy bien. Una más difícil. 8 por 7. 56. Excelente. ¿Y ese método quién se lo enseñó? Mi amiga Evelyn. Se llama Las Manos Mágicas. Vamos a ver qué aprendieron. Vamos a hacer 7 por 7. Con la derecha hacemos el 7. 6, 7. Y con la izquierda hacemos el 7. 6, 7. Ahora, sumemos las decenas. 10, 20, 30, 40. Y multiplicamos los de abajo. 3 por 3, 9. Entonces, 40 más 9, 49. 49. 7 por 7 es 49. Lo hicieron súper bien. ¿Ves que es fácil? ¿Qué te parecieron las manos mágicas? La verdad, esto está enfocado a los más pequeños, pero también a algunos más grandes que aún en enseñanza media tienen problemas con las tablas. Puedes hacer como nuestro amigo Alfredo y utilizar las manos para ayudarte a aprender las tablas o enseñárselas a tu hermano menor. Para aquellos que piensan que los científicos y los humanistas no tienen nada que ver uno con los otros, vamos a atender la siguiente entrevista al profesor César Carrión, que nos da su opinión sobre las matemáticas en la literatura. Sí se podría ser escritor sin matemáticas, pero eventualmente, aunque es de forma intuitiva o de forma inconsciente, los mejores escritores de todas maneras terminan aplicando conceptos, métodos que se relacionan con el pensamiento lógico y con la lógica matemática. Es decir, la relación que tendría la matemática con la literatura es más o menos similar, al menos en el caso de la poesía, que la relación que tiene la música con las matemáticas. Cuando escribes poesía, entiendo que aparte de la rima está el número de sílabas que tiene el verso, ¿no es cierto? Hasta antes del siglo XIX, la escritura de poesía tenía que regirse a estas estructuras muy rígidas. La idea era que sobre la base de esas estructuras el poeta pudiera recordar. Además tenía otro fin, ¿no es cierto? Para que quede el decreto del rey grabado en la cabeza de los súbditos, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Y para poder transmitir de pueblo en pueblo, ¿no es cierto?, las noticias. Súper complejo escribir. Súper complejo. Y claro, el verso libre comienza a prosperar, digamos, cuando la imprenta deja de ser un bien monopolizado por el Estado y la, digamos, democratización de la imprenta. La lectura de la poesía se volvió un acto más bien íntimo y que se lee casi con vergüenza y en secreto. Cuando antes la poesía lírica era más bien un acto de celebración pública que se compartía en comunidad, ¿no? Ese es un poco el origen
y la decadencia, ¿no es cierto?, de esas estructuras que son estructuras matemáticas finalmente, porque hay que contar los versos, hay que medir los Sí. acentos para que la música sea Sí, muy, porque es muy como, exacta. es como un sistema. O sea, en vez de contar en base 10, yo puedo elegir contar en 8. Pero lo que ocurre en la poesía contemporánea es que sí existe una musicalidad muy fuerte, no hay rima, no hay metro, pero sí existe esta musicalidad semántica. No solamente se repiten los sonidos y los acentos, se repiten las ideas. Y entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, los poetas latinoamericanos contemporáneos. Ponen un tema, es decir, una frase, y van variando. Ese es un principio también, el principio de recurrencia, ¿no es cierto?, es también matemático. Por ejemplo, ¿qué encuentro en Borges yo de fascinante, ¿no? Por ejemplo, el cuento Las ruinas circulares, que es el soñar a otro ser, ¿no? Hasta cuando él descubre que es un ser soñado por otro. El tema del infinito, que es un tema recurrente en su literatura, le sirve a él un poco no solamente para plantear esta posibilidad, sino también para cuestionar qué es lo que somos capaces de entender de nosotros mismos en esta situación, en este mundo específico. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Quería ser historiador desde pequeño. Claro, mi papá es ingeniero, ¿no? Y yo vivo en una familia de ingenieros y de médicos, y en fin, tengo el positivismo atravesado de oído a oído, y entonces soy el rebelde de la familia que no quiso estudiar nada relacionado con las ciencias exactas. El problema fue que tuve muy malos profesores de matemáticas. Desmotivaron por esa otra, no vocación, pero sí interés y curiosidad, al que he estado volviendo en realidad paulatinamente a lo largo de los años, porque me he dado cuenta de lo útil que resulta, ¿no?, incluso para mis análisis narrativos, cuando analizo las novelas, cuando analizo la estructura de las historias, la conformación de los personajes, en fin. Hay principios matemáticos, hay formas del pensamiento lógico que son sumamente útiles. Yo creo que estás más cerca de a las reglas que están detrás de la geomatemática, de las demostraciones que haces con los conectores lógicos y todo ese tipo de cosas. Una cosa lleva a la otra, no podemos dejar de pensar y no podemos dejar de relacionarnos directa o indirectamente con las matemáticas y con el pensamiento lógico y la lógica. Este era un extracto de la entrevista de un programa que se llama Materias que no sirven para nada. Y a todos esos poetas que deben contar el número de versos, sílabas, etc., y analizar usando un poco de abstracción, en general dicen que no se puede pensar sin utilizar un poco de lógica matemática. Yo también sé un poema. Cuando todo lo quería poner en práctica, siempre quería recurrir a la matemática. Quería solamente dedicarme al dibujo, a la pintura, pero debía sacar proporciones y medir la altura. Creo que mejor dejémoselo a los poetas. Ahora te voy a mostrar algunos datos web. En el programa de hoy vamos a compartir 3 portales de interés muy importantes. El primero de ellos puedes acceder con www.aprendiendomates.com. Esta página es muy colorida y amigable, posee distintas secciones como tablas, operaciones, sección infantil, geometría, etc. Si entramos a la sección de geometría, nos muestra que podemos practicar con polígonos, identificando por ejemplo la figura. Esta sección es para los más pequeños. Si volvemos al inicio, podemos ingresar a distintas opciones en donde podemos ejercitar por ejemplo los porcentajes. En esta oportunidad pide calcular el 65% de 18. Si ingresamos una respuesta errada, nos aparece Game Over. Por lo tanto, hay que volver a intentarlo y por supuesto que también nos da la respuesta. También podemos encontrar distintos temas como por ejemplo ecuaciones. Nos plantea una ecuación simple y un ejercicio en donde hay que ingresar la respuesta. E inmediatamente nos da con otro ejercicio y con la estadística de la cantidad de aciertos que tenemos. También podemos ingresar a ver distintos videos tutoriales, por ejemplo aprendiendo a sumar o aprendiendo distintas técnicas o distintos temas de matemáticas. Este portal es muy gráfico, muy llamativo, especialmente para los pequeños, y te invita a poder practicar con distintas opciones. Recuerda,
El portal es www.aprendiendomates.com. La siguiente página que quiero compartir es Sangaku. Puedes ingresar con www.sangaku.com/es. En esta página se muestran distintos temas, por supuesto, para poder trabajar con matemática, por ejemplo, de colegio o de universidad. Dentro de los temas aparecen subtemas. Por ejemplo, en álgebra tenemos el subtema ecuaciones, matrices y determinantes. Si ingresamos a ecuaciones, podemos ingresar nuevamente a un subtema en donde podemos estudiar la ecuación de segundo grado. Estos temas son para alumnos generalmente de segundo o tercero medio. Si ingresamos a este tema podemos observar un poco de contenido, una breve explicación, un par de ejemplos y luego, por supuesto, nos proponen un par de ejercicios. Lo importante de esta página es que también muestra itinerarios guiados, muestra distintas opciones que tienen para poder colaborar. Sin embargo, hay una sección pagada que involucra un poco más de atención personalizada. Por supuesto que la parte gratuita muestra gran material. Recuerda, la página es www.sangaku.com.es. Y la última página que quiero compartir se llama monteroespinosa.com. Esta es una página de Centro de Estudios Universitarios. Por supuesto que hay nivel colegio, exámenes y nivel universitario. Algunos ejemplos, por ejemplo, de geometría que tienen que ver con ecuación de la recta se muestran en pantalla. Se muestran también ejercicios propuestos y, lo más importante, el ejercicio resuelto. Sí, el profesor Montero Espinosa te muestra la resolución paso a paso de un ejercicio. Si nos metemos a otra opción de esta página, por ejemplo, podemos ingresar a geometría o a distintas opciones como por ejemplo estadística o ecuaciones. También podemos compartir y aprender diferentes cosas. Recuerda, la página es monteroespinosa.com. ¿A quién no le gusta la magia? Por lo menos a mí sí. Y sobre todo cuando esto involucra magia matemática. Observemos al matemático e ilusionista que nos enseña un truco de magia. Pon atención. Vamos a hacer un juego que necesita 21 cartas. Es un juego totalmente matemático, muy conocido por mucha gente. Y en realidad, pues mira, voy a repartir cartas en 3 montones, ¿vale? Te voy a pedir que te fijes en una de ellas. Lo que estamos haciendo en realidad es un juego que es completamente algorítmico, porque vamos a hacer los mismos pasos 3 veces. Como cuando hacemos, bueno, pues algún tipo de operación. ¿Tú has pensado una carta? ¿En qué montón está? Está en el montón del centro. En el montón del centro. Bueno, pues siempre el montón donde está la carta elegida le ponemos en el centro y volvemos a repartir. Lo importante es repetir, además. Eso es. Eso vamos a hacer 3 iteraciones. En lenguaje matemático, lo que estamos haciendo, el algoritmo, pues sería el proceso que aplicamos, en este caso, repartir en 3 montones, y la iteración, el número de veces que se hace, que sería este caso 3. Ahora está en el montón de tu derecha. Este de aquí, le volvemos a llevar al centro y repartimos por una tercera vez. Bueno, ya esta vez será la última que lo hagamos. ¿Me dices en cuál está? Ahora está aquí. Ahora está aquí, lo volvemos a llevar al centro. Ha ido bailando. Y ahora ya, mágicamente, la carta se ha situado en la posición 11 de la baraja. Lo comprobamos. Vamos a ver, vamos a contar 10. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo con una carta. Por primera vez, dinos, ¿cuál era la carta que habías pensado? Era el 9 de picas. El 9 de picas. Sí, Efectivamente, señor. es el 9 de picas, la carta que habías pensado, y las matemáticas no fallan. No mienten. Bueno, ¿dónde están las matemáticas aquí entonces? Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de lo que podríamos decir que es una teoría de punto fijo.
fíjate que al poner la primera vez la carta, el montón en el centro, hemos situado tu carta pensada entre las posiciones 7 y 14. Claro. Tras el segundo paso, lo hemos acotado más. Tras hacerlo por tercera vez, la carta que tú habías pensado al principio, estuviera donde estuviera, la hemos movido a la posición 11. Vamos a hacer... ¿Te gustó? También sé algún truco de magia. Observen mi lápiz. Es un lápiz común. A ver. Voy a hacer un pequeño truco, observen. Y voy a sacar la tapa. Y ahora la tapa ya no está. Mejor seguimos con el programa. En nuestra sección Ayuda PSU, nuevamente el profesor Milo nos va a ayudar a entender un ejercicio tipo PSU que nos puede servir para orientar tus conocimientos. Pon atención. Hola amigos de tu sección Ayuda PSU, el lugar donde tomamos una pregunta de la PSU matemática y la resolvemos paso a paso. En esta ocasión vamos a hacer una pregunta de función cuadrática. Es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes funciones representa mejor a la parábola de la figura, la que estamos viendo en este momento? Primero puedo ver que yo tengo una parábola cóncava hacia arriba, con una preimagen el menos 1 y su correspondiente imagen el menos 3. Y además veo que esta parábola intersecta el eje Y en el 0, en el origen. Esto me da información muy importante. Antes de hacer la pregunta, recordemos cosas importantes sobre la función cuadrática. Recordemos que tiene tres coeficientes, el coeficiente A, B y C. Y el coeficiente C en particular nos dice en qué punto la parábola intersecta el eje Y. Entonces, si este gráfico que yo tengo acá en mi problema veo que pasa por el 0, entonces el C tiene que ser 0. Por lo tanto, no puede ser ni la alternativa A ni la C, porque ellas pasan por el 1 o por el menos 3. Así que descartamos esas como posible alternativa. Y nos queda solamente analizar si puede ser la B, la D o la E. Ahora viene el dato que está entregado con números, la preimagen y la imagen. Debo entonces tomar el menos 1, reemplazarlo en la opción B, resolver y ver si me da menos 3. Si me da con esa, entonces esa es mi respuesta. Empecemos. Con la alternativa B, por ejemplo, si tomo el menos 1 y reemplazo correctamente, va a quedar lo siguiente. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Aplicando las propiedades de las operaciones con números enteros, tendría menos 1 al cuadrado queda 1 positivo, 2 por menos 1 queda menos 2 y obtengo finalmente menos 1. Como ven, al reemplazar la preimagen menos 1 en la función de la letra D, me da como valor, como imagen, menos 1 y tendría que ser menos 3. Así que no es la B. Vamos a la D ahora. Hago el mismo ejercicio. Reemplazo 3 por menos 1 al cuadrado. No olvide, amigo, en su casa colocar paréntesis a un número negativo cuando está al cuadrado. Más 2 por menos 1. Procedo a aplicar la prioridad de operaciones. Entonces tendría 3 por 1 positivo más menos 2. Queda entonces multiplicación 3 más menos 2 es igual a 1 positivo. Tampoco es la respuesta, porque tendría que haber dado menos 3. En consecuencia, no me queda más alternativa, así que mi respuesta correcta es la E. Porque al reemplazar el valor que me están dando, el menos 1, quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1. Esto va a quedar entonces 3 por 1 positivo, más 6 por 1 negativo. Esto queda 3 menos 6 y esto es menos 3, justamente la imagen que está dando en el gráfico. Así que mi alternativa correcta es la E. Aquí está entonces la pregunta de funciones que le acabo de presentar. Nos vemos en una próxima ocasión. Recordemos que en el programa anterior Javiera te propuso el desafío de la décima tirada. Veamos la explicación. Soluciona la décima tirada.
Si sabemos positivamente que el dado no está cargado, entonces no importa cuántas veces se lo tire ni qué es lo que aparece. La probabilidad de la siguiente tirada seguirá siendo un sexto, para cada una de las 6 caras. Un dado no tiene manera de recordar las tiradas anteriores. A mucha gente le resulta difícil creerlo. Toda clase de necios sistemas para jugar a la ruleta y otros juegos de azar se basan en la superstición de que cuanto más frecuentemente algo ocurre por azar, menos probable será que se repita. Los soldados durante la Primera Guerra Mundial pensaban que si se escondían en los agujeros recientemente hechos por las granadas, estarían más seguros que si se ocultaban en los viejos. Una madre con 5 hijos, todas mujeres, cree que las probabilidades de que el próximo sea varón son mejores de un medio. Estas creencias son infundadas. ¿Dados cargados? ¿Dados tendenciosos? Algo así como dados tramposos. Seguramente se han utilizado en algún momento. En algunas películas queda en evidencia cuando los utilizan. Esa fue la explicación del desafío de la 10ª tirada. Y el desafío para esta semana es el siguiente. George Gadmobi, en su estimulante librito Puzzle Mat, cuenta acerca de un sultán que pensó en aumentar el número de mujeres de su país con respecto al número de hombres, para que los hombres pudieran tener harenes más grandes. Para lograr su propósito, formuló la siguiente ley: en cuanto una madre dé a luz su primer hijo varón, se le prohibirá tener más niños. De esta manera, argumentaba el sultán, algunas familias tendrían varias mujeres y solo un varón, pero ninguna familia podría tener más de un varón. No pasaría mucho tiempo sin que el número de mujeres fuera mayor que el de varones. ¿Crees que la ley del sultán dará resultados? La idea del sultán tiene algo de interesante, bueno, para los hombres. La solución la veremos en el próximo capítulo. ¿Sabías que en Chile hay cerca de 400.000 mujeres más que hombres? Y llegamos al final del programa. En el próximo capítulo hablaremos sobre si da lo mismo subir o bajar un 40%, por ejemplo, de tu peso. Hablaremos sobre el juego del Tetris, aprenderemos otro truco de magia y matemáticas y muchas cosas más. Espero les haya gustado el programa y escríbenos a sebamatica@gmail.com o búscanos en Facebook o en la página del colegio www.sansebastianmelipilla.cl. Y espero que de a poco tu odio o temor hacia las matemáticas vaya desapareciendo tal como ahora desaparezco yo. Chao.